Bueno, sin duda quiero resaltar que fue un espacio en el cual se pudo materializar y pudimos evidenciar la interculturalidad. Yo creo que el hecho de tener aquí la participación de un grupo de compañeros desde México que realizaron y nos dieron una muestra de cómo podemos revisar, cómo podemos hacer un acercamiento a estos temas desde otras latitudes, conociendo las experiencias que se tienen en otros lugares. Yo creo que es uno de los aspectos más valiosos que tenemos que rescatar en el día de hoy. Al igual que la experiencia vivida por la comunidad indígena Fincenú y pues también las presentaciones que nos han hecho nuestros compañeros, la doctora Marta Cuadro, María Alejandra Benítez, Daniela Montes y el doctor Manuel Quirós, sobre las distintas experiencias que han tenido en la materialización de estos derechos. Yo quiero rescatar y he centrado estos puntos, o resaltar estos puntos que estoy proyectando en este momento. En el marco de esta temática, la interculturalidad y el derecho de la naturaleza en Colombia y México, resaltar estos conceptos de territorio, interculturalidad, derechos de la naturaleza, protección constitucional y protección legal. ¿Por qué hacer énfasis en esos aspectos que les estoy mencionando? Es que definitivamente cuando hablamos del concepto de Estado, vinculamos unos elementos como son el territorio, la población y también el ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que tiene un alcance interno, que es nuestra propia regulación, la regulación de las conductas de toda la población que lo integra, pero también una manifestación que la evidenciamos en la soberanía, la protección de este territorio frente a otros estados. Pero ese territorio no podemos analizarlo, no podemos estudiarlo sin tener en cuenta que va a estar integrado por una población, ¿cierto? Entonces, territorio, población y poder político son tres elementos que deben estar presentes cuando hablamos de Estado. ¿Y qué sucede en el marco de esos elementos? Que cuando los conjugamos, tenemos que mirar que el ordenamiento jurídico busca regular el comportamiento de esa sociedad, busca regular el comportamiento de todas esas personas que hacemos parte de una sociedad en un momento determinado. Muchas veces encontramos el inconveniente de que con la pretensión de que la norma sea general, sea abstracta, aplique para todos, comenzamos a tener grupos que comienzan a quedar rezagados. Tenemos grupos que quedan excluidos de las regulaciones que se van expidiendo en cada uno de los estados o cada uno de los países. En ese marco, quiero señalar y rescatar el primer concepto de interculturalidad, a partir de los planteamientos que nos hacía nuestro compañero Marco Antonio Fierro, cuando nos habla que la interculturalidad debemos entenderla como la interacción entre culturas, es decir, esa población no es una población unificada, una población estándar, para la cual podemos expedir normas que van a aplicar para todos en las mismas condiciones. La real interculturalidad, entender esa interacción entre culturas, que como población somos distintos, nos pone de frente a unas problemáticas como son la diversidad, las distintas lenguas que utilizamos para comunicarnos, los distintos sistemas económicos o la interacción que tenemos con los sistemas económicos, la discriminación que puede surgir en virtud de esa interculturalidad y las limitaciones que podemos tener para el acceso a la educación, a la salud y a otros servicios públicos que están a cargo del Estado. En ese contexto, entender que somos distintos, entender que como población tenemos necesidades diferentes, permite al Estado generar políticas públicas que sean más coherentes, políticas públicas que busquen dar soluciones reales a esas problemáticas. Nos citaba, por ejemplo, políticas públicas en materia de salud y educación, que han sido dos aspectos que a partir de la interculturalidad han sido analizados en México y se ha llegado a unas soluciones que han podido ser más, digamos, direccionadas a los grupos poblacionales que lo están requiriendo. Esta interculturalidad vemos que ya comienza a tener, o ya desde hace un tiempo tiene protección a través de instrumentos internacionales y la encontramos también contemplado en nuestras constituciones políticas. Y ahorita veremos
cómo son esos planteamientos y qué podemos evidenciar a partir de la Constitución Política colombiana y a partir de la Constitución Política mexicana. Por ejemplo, en Colombia encontramos que existe protección constitucional de los derechos indígenas y que nos hablan de la protección de la diversidad étnica, cultural, protección de la riqueza cultural, de las lenguas y los dialectos en sus territorios, el reconocimiento como nacionales de los pueblos indígenas que se encuentran ubicados en territorios fronterizos, la participación en política para los pueblos indígenas e inclusive llegamos hasta tener unas excepciones en materia de aplicación de las normas en términos jurisdiccionales, y es al permitir que se impongan sanciones que vayan de la mano también de esa cultura que se viene desarrollando en cada uno de estos pueblos indígenas, buscando en todo momento la protección y garantía de sus derechos. A su vez, nos planteaba la doctora Gabriela Lorenzo que en México podemos observar que la misma Constitución plantea que se debe promover la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación, impulsar el desarrollo regional en zonas indígenas, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y el derecho que tienen a un espacio para la convivencia y la recreación, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas en proyectos productivos, garantizar el derecho a la salud, a la educación, todo esto en el marco de la protección de los derechos humanos y de las libertades. Ahora bien, no solo la protección de los derechos humanos se mira desde la óptica de la interculturalidad. No solamente hablamos de la protección de derechos humanos cuando buscamos proteger las libertades, cuando buscamos proteger los derechos de los pueblos indígenas, cuando buscamos la protección de los derechos de comunidades minoritarias en nuestro país, sino que también hablamos de derechos humanos cuando hablamos del medio ambiente. El medio ambiente en instrumentos internacionales se ha contemplado también como un derecho humano que requiere protección, y para ello vemos que se está propendiendo por la expedición de normas internas que busquen la protección de esos derechos al medio ambiente, en algunos países más que en otros. Nos muestran, por ejemplo, que en México la protección de los derechos al medio ambiente ya se evidencia a nivel normativo desde el año 2013 con la Ley de Protección de la Tierra, y cómo podemos evidenciar la actuación en escenarios internacionales para la protección de derechos humanos que están siendo vulnerados en este momento dentro del territorio mexicano. En Colombia vemos que la protección del medio ambiente, si bien está contemplada en nuestra Constitución Política, la tenemos contemplada como un derecho colectivo, lo cual en algún momento puede reñir con esa protección que buscamos de los derechos fundamentales, en donde la Corte Constitucional ha tenido, digamos, un papel preponderante para buscar y darle la connotación al medio ambiente que permita que también se pueda garantizar su protección como un derecho fundamental. Me llamó mucho la atención cuando la doctora Gabriela Lorenzo nos hablaba de las normas que podemos encontrar en México que hablan del comisario de bienes comunales y cómo este comisario de bienes comunales tiene un papel importante dentro de la comunidad que permite la articulación de gestiones de la misma comunidad, iniciativas de la misma comunidad que se materializan en protección de sus derechos. Nos decía, por ejemplo, de actividades que van enfocadas a la reforestación, a la protección de cuerpos de agua, a la protección del medio ambiente, tratando de limitar la utilización de algunos, digamos, productos que pueden contaminar las fuentes hídricas. Hablábamos del caso de los pitillos, de los popotes, de las bolsas para el mercado, cómo se limita el uso de este tipo de productos en la medida que puede afectar el medio ambiente. Entonces vemos cómo desde distintas ópticas comenzamos a analizar las mismas situaciones y las mismas problemáticas.
Cuando lo miramos de esta manera, podríamos decir, tenemos una amplia protección constitucional, tenemos una amplia protección legal. Entonces, ¿por qué razón seguimos hablando de la interculturalidad como una problemática social? ¿Por qué razón seguimos hablando de los derechos humanos, de los derechos, perdón, de la naturaleza como una problemática y una vulneración a los derechos humanos? Es allí donde entra otra óptica que no podemos dejar a un lado, y es el papel o el rol que tenemos nosotros como abogados para poner en práctica todos estos escenarios que nos permiten la Constitución y la ley para lograr la materialización de estos derechos. Hoy hablamos de unos derechos de los pueblos indígenas, hoy hablamos de unos derechos de las minorías, hoy hablamos de unos derechos de la naturaleza, de rango constitucional y con normas que buscan, que si bien no son suficientes, ya son un avance, pero que de nada nos sirve tener una producción normativa amplia si no logramos la materialización. Y esa materialización es la que podemos lograr a través de ejercicios como el que realizó el doctor Manuel Quirós en la comunidad Fincenú, que lograron un reconocimiento de derechos hasta ahora vulnerados. Estamos hablando de una constitución de 1991 y todavía estamos hablando de vulneración de derechos de pueblos indígenas que no están siendo reconocidos, pero que en la medida que nosotros utilicemos las herramientas jurídicas, utilicemos herramientas también como los consultorios jurídicos, podemos lograr la materialización de estos derechos y podemos lograr la efectividad de todos estos avances que vamos teniendo a nivel de Constitución y a nivel de ley. Donde también resulta pertinente resaltar la intervención con la población víctima de violencia en Santa Rosa de Lima, que una vez más nos pone de presente. Tenemos las herramientas, tenemos la ley, tenemos la Constitución, pero ahorita que hay una discusión sobre el rol, el papel de los abogados dentro de la sociedad, creo que este es un llamado de atención. Cómo desde la intervención en la sociedad, con una visión no solo jurídica, sino sociológica, podemos llegar a realizar o a buscar soluciones que de verdad generen un impacto positivo en las comunidades y logren la materialización de los derechos de todos los pueblos. De verdad que agradezco mucho esta oportunidad y agradezco mucho este espacio en donde aprendimos derecho, aprendimos historia y creo que fue un escenario en el que realmente pudimos conocer un poco más de lo que se está viendo no solo en Colombia, sino en otros países como en México, con respecto a estos dos temas que revisten tanta importancia, la interculturalidad y los derechos humanos. Muchas gracias.